Hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso bolso corazón que es muy fácil y práctico de tejer, así que quédense hasta el final para que no se pierdan ningún detalle del paso a paso. Y si es la primera vez que estás viendo un tutorial en mi canal, te doy la bienvenida, espero que estés muy bien. Yo soy Kaylee y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera YouTube te va a avisar cuando suba un nuevo video. Les recuerdo que si tienen dudas, consultas o incluso ideas para nuevos tutoriales, pueden escribirme en los comentarios que yo con mucho gusto voy a estar leyéndolos. Ok, para los materiales voy a estar ocupando los siguientes: este trapillo de la marca Hooked, abajo les voy a estar dejando toda la información con más detalle, el link de la página web para que puedan comprarlo. Lo mejor de todo es que ellos hacen envíos a todas partes del mundo, así que no importa en qué país te encuentres, puedes comprarlo sin problema. Este trapillo que voy a utilizar tiene un grosor de 8 milímetros, es bastante elástico, lo cual va a ser más fácil, o sea, más amigable para tejer. Voy a utilizar un crochet de 5.5 milímetros, agujas laneras, tanto de metal como de plástico, estos marcadores de puntos y una tijera. Esto es lo más básico que vamos a necesitar. Igual en la descripción les dejo más detalles sobre los materiales. Para comenzar vamos a tomar el trapillo por la parte interior del ovillo para que sea más fácil deslizar el trapillo y vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado de esta manera. Seguido de esto vamos a tejer 15 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es girar las cadenas y vamos a observar que se forman unas barritas. Vamos a saltar la primera y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Justo acá donde estoy pasando esta aguja lanera es donde vamos a estar introduciendo el crochet. Entonces, como les decía, nos saltamos una cadena y en la siguiente, que sería en la barrita de la parte de atrás, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a comenzar tejiendo 7 puntos bajos. Este va a contar como nuestro primer punto bajo. Voy a colocar acá un marcador para saber que este es el inicio y completo esos 7 puntos bajos. Muy bien, por acá ya completé 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire, 1 y 2, y en la siguiente cadena, que sería justo en las barritas, vamos a hacer un punto bajo y volvemos a repetir 7 puntos bajos. Ya por acá vamos a hacer el 6, el punto bajo número 6, y el último, que sería el número 7, allí vamos a hacer un aumento triple. Es decir, en esta barrita vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos y así vamos a formar un aumento triple.
Perfecto, entonces acá ya tenemos en esta esquina 3 puntos bajos en el último punto y por acá vamos a completar 5 puntos bajos. Y por cierto, podemos aprovechar y esconder esta hebra larga a medida de que vayamos tejiendo esos 5 puntos bajos. Perfecto, entonces acá tenemos el aumento triple y seguido de estos 5 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos los 2 puntos que nos sigue, que serían estos acá. Y en el tercero vamos a comenzar a hacer puntos bajos. En total vamos a completar también 5 puntos bajos y escondemos esta hebra larga. Ya completé los 5 puntos bajos y me queda un punto por completar, que sería este que tenemos acá. Allí vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y de esta manera terminamos la primera vuelta. Miren allí, como pueden observar, está el marcador que indica el primer punto bajo que hicimos. Ahora vamos a retirar acá el marcador y vamos a terminar acá de cerrar con un punto deslizado. Seguido de esto hacemos una cadena al aire. Y acá, en este mismo punto, vamos a hacer un punto bajo. Luego otro punto bajo en ese mismo punto. Y otro punto bajo. En total vamos a hacer un aumento triple en el primer punto bajo de la vuelta número 2. Aquí ya tengo los 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahora voy a poner este marcador en el primer punto bajo. O pueden ponerlo también en la cadena de altura. Luego vamos a completar 6 puntos bajos. Listo, aquí ya completé 6 puntos bajos. Y vamos a quedar antes de las cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Hicimos 2 cadenas al aire, miren, acá lo pueden notar que deja un espacio y justo allí vamos a insertar en el medio el crochet. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas al aire y nuevamente vamos a insertar el crochet justo acá en el medio y hacemos un punto bajo. Listo, aquí ya tenemos esta parte completada y vamos a hacer puntos bajos hasta tener 6.
Listo, aquí ya tengo 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento triple y vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este vamos a hacer el aumento triple, luego un punto bajo y aumento triple. Y debemos quedar de esta manera: un aumento triple, un punto bajo y un aumento triple. Luego de esto vamos a hacer 4 puntos bajos. Listo, por acá ya completé, tengo 4 puntos bajos, ahora me voy a saltar 2 puntos y en el tercero comienzo haciendo puntos bajos, en total debo tener 4. Uno, 2, 3 y 4. Y para terminar, en estos 2 puntos que nos quedan vamos a hacer un aumento triple y terminamos con un punto bajo. Y por acá no se vayan a confundir con esta parte, ya que es el punto deslizado para unir las vueltas. Acá vamos a cerrar igual con un punto deslizado y donde estoy quitando el marcador es la cadena al aire que hacemos en cada vuelta. Y también podemos cerrar cada vuelta de esta manera, introduciendo el crochet de la parte de atrás hacia adelante, traemos este bucle, lo pasamos para atrás, luego ajustamos bien acá y miren, así no se nota tanto el cierre de cada vuelta. Luego hacemos una cadena al aire y va a quedar por la parte de atrás, entonces no se va a notar también esa parte del cierre. Entonces tienen esas dos opciones, pueden hacerlo así o como se los expliqué anteriormente. Yo por acá voy a cerrarlo como les expliqué al principio. Hago una cadena al aire y luego vamos a girar de esta manera. Giramos, quedamos por la parte de atrás y vamos a ubicarnos justo acá. Recuerden que esto viene siendo el punto deslizado que hicimos. Allí no es donde vamos a introducir el crochet, sino en el punto de al lado. No en este, sino en este. Hacemos un punto bajo. Y en ese mismo punto hacemos otro punto bajo, ya que vamos a hacer un aumento. Y para no perderse, coloquen un marcador de puntos en el primer punto bajo que hicieron. Y en el siguiente punto hacemos otro aumento. Y ahora vamos a completar por acá 5 puntos bajos.
Luego nos saltamos 2 puntos y en el tercero volvemos a completar esos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer justo acá 3 aumentos. Aquí ya tengo el primero. El segundo. Y el tercero. Entonces ya aquí tengo 1, 2 y 3 aumentos. Ahora en esta parte vamos a completar 9 puntos bajos. Y nuevamente acá, justo donde tenemos estas cadenas al aire, vamos a introducir y hacer lo mismo. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas al aire. Y otro punto bajo. Y ahora de este lado vamos a hacer igual, 9 puntos bajos. Listo, ahora por acá nos quedó un punto disponible que es donde vamos a tejer un aumento en esta vuelta ya para terminar. Genial, acá ya terminamos, ya tenemos lista la base del corazón para el bolso. Vamos a retirar el marcador de puntos y cerramos con un punto deslizado. De esta manera y miren qué lindo queda el corazón, queda demasiado tierno. Ya una vez lista la base, ahora lo que nos toca hacer es los bordes para poder comenzar a tejer la altura o la parte de los lados del bolso corazón. Entonces, algo que les recomiendo es que donde hicieron el punto deslizado para cerrar esta última vuelta, vamos a poner acá atrás el marcador para saber que acá es el principio. Y luego vamos a comenzar a tejer puntos deslizados de esta manera. Traten de no hacerlo tan apretado, que quede más o menos sueltecito para que sea fácil después tejer los puntos que van alrededor. Entonces acá hacemos nuestros puntos deslizados hasta llegar al final, que por eso les digo que pongan el marcador de puntos, porque con el marcador se van a dar cuenta cuál es el final de la vuelta. Por cierto, algo que les quería comentar es que cuando lleguen acá en la parte de abajo del corazón, simplemente van a hacer un punto deslizado justo en el espacio que están esas 2 cadenas al aire. Y continúan haciendo puntos deslizados hasta llegar al marcador amarillo. Perfecto, aquí ya terminé. Les voy a mostrar la parte de atrás para que puedan fijarse cómo el marcador indica que ya llegamos acá al final. Y para terminar, justo en el punto deslizado que hicimos para cerrar la vuelta anterior, vamos a hacer otro punto deslizado encima de ese. Luego vamos a hacer una cadena al aire. Giramos de esta manera poniendo el trapillo por la parte de arriba del corazón. Pueden colocar el marcador en la cadena de altura que hicimos. Y ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos alrededor, tomando esos puntos deslizados que hicimos alrededor del corazón.
Entonces acá en este primer punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a ir completando durante toda esta vuelta, tomando esos puntos deslizados que hicimos. Entonces yo voy a seguir completando hasta llegar al final para que vean cómo cierro cada vuelta. Y solamente vamos a hacer 2 vueltas de altura. Listo, aquí ya llegué al final y la manera en cómo cierro la vuelta es así, miren. Vamos a tirar un poquito de la hebra y por la parte de atrás vamos a introducir el crochet, luego nos traemos este bucle para la parte de atrás. Y hacemos lo siguiente. Vamos a introducir el crochet justo en ese punto bajo, el primero que hicimos, justo donde se forma como una V pequeña acá. Volvemos a agarrar el trapillo, lo sacamos por la parte de afuera y vamos a unir esos 2 bucles, tanto el de afuera como el de adentro, para terminar de hacer el primer punto bajo de esta manera. Así no se va a notar el cierre de cada vuelta. Y seguimos tejiendo puntos bajos alrededor, pero esta vez tomando el punto bajo por el medio, que esto sería punto bajo centrado. Allí donde observan como esas V pequeñas es donde vamos a introducir el crochet. Bueno, voy a seguir tejiendo esta vuelta y nos vemos al final para terminar de cerrar por completo. Ya vamos a cortar la hebra, recuerden que son nada más 2 vueltas de altura. Listo, por acá ya completé esta vuelta y vamos a cerrar ya por completo. Vamos a introducir el crochet en el primer punto bajo, que sería acá. Luego cortamos la hebra y bueno, para las personas que ya han visto mis tutoriales, saben que yo cierro de esta manera siempre cuando corto la hebra. Igual se los voy a dejar acá en pantalla para que también las personas que están viendo mis videos por primera vez puedan entender cómo hacerlo. Entonces pasamos así el trapillo por el primer punto bajo que hicimos y luego con una aguja lanera, preferiblemente que sea así punta redonda de metal, vamos a pasar al último punto bajo que tejimos, que sería este, por la parte de arriba donde se forma la cadena. Pasamos por la parte de atrás y luego esa hebra lo que hacemos es esconderla dentro del tejido. Listo, de esta manera quedaría el corazón y tenemos que hacer 2 piezas iguales, tal cual como esta que ven acá, para poder hacer la unión y empezar a formar el bolso. Miren, ya yo aquí completé estas 2 piezas que son exactamente iguales, así que si todavía tienen una, pueden retroceder el video y volverlo a hacer si aún no entienden así del todo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar unos marcadores de puntos en la parte de arriba del corazón para dejar el espacio de la abertura donde vamos a meter las cosas en el bolso. Yo me voy a estar guiando con esta línea que es de la primera fila, pero si ustedes quieren contar y centrarlo de otra manera pueden hacerlo. Yo lo que hago es guiarme con esta misma línea y lo pongo de lado a lado. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Vamos a colocar marcador de punto de ambos lados.
Listo, ahora vamos a unir ambas piezas que coincidan con los marcadores y vamos a empezar a unir con punto deslizado de esta manera. Vamos a agarrar la hebra de atrás y tomamos el trapillo, deslizamos y ahora introducimos el crochet en la otra hebra de atrás, justo donde está el marcador. Vamos a empezar justo allí donde está el marcador de ambas piezas. Luego vamos a hacer un punto deslizado, tiramos de la hebra corta para ajustar acá y traten de no hacerlo tan apretado. Lo que pasa es que yo aquí lo apreté mucho y después quedó todo aplastado. Entonces no lo hagan tan apretado, vayan tejiéndolo y que quede flojita esa cadena que se forma con el punto deslizado. Entonces nada, vamos a hacer esto hasta llegar al otro extremo donde tenemos los dos marcadores. Siempre vamos a tomar la hebra trasera de ambas piezas y hacemos un punto deslizado. Entonces voy a completar esto y nos vemos en la otra parte donde están los marcadores. Listo, acá ya llegué a los marcadores y obviamente vamos a hacer lo mismo. Tomamos la hebra trasera de ambas partes y cerramos. Acá ya podemos quitar estos marcadores. Ahora terminamos de hacer el último punto deslizado acá. Ahora estas hebras que quedan sobrando vamos a esconderlas de la siguiente manera. Se los voy a dejar acá en pantalla. Y con nuestra aguja lanera vamos a esconder dentro del tejido. Y una vez que ya escondan esa hebra, la van a pasar por la parte interior del bolso y también pueden esconderla dentro del tejido por la parte interior o cortar como yo lo hice acá. Ahora les voy a explicar cómo hacer el tirante, que es donde va a ir el broche para poder cerrar esta bolsita. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Ya este va a contar como nuestra primera cadena y en total vamos a hacer 16 cadenas. Perfecto. Acá vamos a saltarnos la primera cadena y hacemos un punto bajo en la segunda cadena hasta llegar al final.
Perfecto, ahora en la última cadena vamos a hacer un aumento triple, 1, 2 y 3. Ajustamos acá la hebra y volvemos a repetir los puntos que tenemos de este lado hasta llegar al final. Listo, ya acá llegué al final y terminé. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Y algo que les quiero recomendar es que dejen esta hebra un poco larga para que la usen al momento que se vaya a coser esta pieza al bolso. Y antes de coser esta pieza que tejimos, vamos primero a adaptar el broche tanto en esta tira larga como en el bolso. Entonces se los voy a dejar acá en pantalla para que vean cómo lo hago y luego les muestro cómo vamos a coser esta pieza que tejimos. Ahora vamos a coser esta parte. Y luego posicionamos la otra pieza del broche de manera que quede bien ubicada para que coincida con la otra pieza. Y de esta manera queda asegurado el broche. Ahora les voy a explicar cómo hacer el asa para el bolso corazón y simplemente es tomar hebras de trapillo que sean bastante largas y luego cuando ya tengan la cantidad que más les guste para el grosor cortamos y vamos a unir cada punta de la hebra. Entonces yo en mi caso voy a coserlo con nylon transparente, pero si ustedes tienen hilo de coser del mismo color o blanco que no se vaya a notar tanto, pueden hacerlo. Ya una vez que tengan lista la unión, lo que vamos a hacer a continuación es torcer el trapillo y lo vamos a hacer las veces que sean necesarias de manera de que quede bastante tenso. Y una vez que ya tengan listo, que ustedes consideren que ya está bastante apretado, vamos a doblarlo a la mitad y él automáticamente se va a ir como torciendo. De hecho, esto se llama cordón torcido y queda de esta forma demasiado linda, demasiado bonita, de verdad que me gusta cómo queda.
y les va a quedar algo así. Lo que vamos a hacer a continuación es poner las argollas de ambos lados para asegurarlo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Ponemos la argolla y lo adaptamos al bolso corazón. Ahora para la borla voy a ayudarme con esta agenda que es rectangular. Pueden hacerlo con un cartón o algo que tenga esta forma. Esta es bastante pequeña, lo quiero de este tamaño exacto para que no sea tan grande. Y lo que vamos a hacer es envolver alrededor de la parte más larga, o sea, la parte vertical. Y vamos a envolver, por lo menos si ustedes quieren que quede bastante abundante, háganlo muchísimo. Si quieren que quede delgadita, no envuelvan tanto trapillo. Luego vamos a cortar trapillo que sea un poquito larguito, y por lo menos esta agenda que yo estoy usando tiene un espacio por acá, entonces me va a ser más fácil pasar el trapillo. Por cierto, aquí se me olvidó colocarle el ganchito que es para poder adaptarlo al bolso. Entonces, antes de hacer los dos nudos para asegurar, tienen que pasar ese ganchito. Ya ahorita se lo voy a mostrar. Miren, estos que son de metal los pasan por acá y luego hacen los nuditos. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar acá las hebras y ajustar otra vez con un pedazo de trapillo. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Ok, traemos el trapillo, lo pasamos así con la parte corta de la hebra por debajo y la parte larga por arriba. Y luego comenzamos a envolver dejando el bucle por la parte de arriba y pasamos por debajo la hebra larga. Y esto lo pueden envolver las veces que más les guste. Yo lo voy a dejar hasta acá, no quiero que quede tan exagerado. Ahora voy a cortar la hebra y la voy a pasar justo por donde está el bucle que dejamos en la parte de arriba. Y vamos a comenzar a tirar la hebra de abajo y la de arriba para ajustar. Entonces vamos poco a poco para no deformarlo y ya ahí él va agarrando como una bonita terminación. Ya cuando esté más apretadito pueden tirar más de la hebra para que quede más ajustado, y lo que queda es esconder la hebra que está arriba para dejarlo por la parte de abajo. Igual acá se los dejo en pantalla. Y para finalizar cortamos acá todas estas hebras y después nivelamos la altura que queremos de nuestra borla. Y este sería el resultado final. Miren qué linda queda la borla, cómo queda el bolso corazón con el broche. De verdad que yo quedé totalmente enamorada. De verdad que es demasiado lindo este bolso corazón. Y antes de despedirme les quería comentar que estoy haciendo un sorteo con Hooked, que es la marca de este trapillo con el que hice el bolso corazón. Así que no te pierdas esta oportunidad de ganarte este set de trapillos. Y como puedes ver en pantalla te estoy mostrando cuál es el reel para que puedas participar. Allí te dejo toda la información en la descripción, así que sigue los pasos para que tú seas el ganador de este set de trapillos. Ahora sí me despido, espero que estén muy bien y muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Chao, chao.